Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Buenas tardes, mi nombre es Florencia Rulé, soy historiadora. Hace 30 años empecé investigando sobre la resistencia de los guaraníes a la conquista y hoy trabajo más bien sobre la frontera sur argentina, antes de que fuera la Argentina en el periodo colonial. Y hoy estoy a cargo de este episodio de Historiar, en el que vamos a conversar con María Juliana Gandini acerca del hermoso libro que acaba de publicar y que tiene el evocativo título de ¿Quiénes construyeron el Río de la Plata? Exploradores y conquistadores europeos en el lugar donde se acaba el mundo. Juliana, me encantó tu libro, pero como te decía hace un rato, me encantaron también el título general y los títulos de los capítulos, que son una invitación muy lúdica a la lectura. ¿Cómo se te ocurrió ese nombre evocador de quienes construyeron el Río de la Plata? ¿Qué historia nos querés contar? Bueno, gracias Florencia por una introducción tan linda y tan afectuosa, y muchas gracias también por la invitación a participar de Historiar. En realidad el título es mérito y gloria de los editores del texto, que tienen un gran papel en hacer, digamos, el objeto que lleva a mano los lectores, y surge justamente de lo que es una lectura que tiene que ver con, bueno, qué actores sociales, qué personajes, pero también qué ideas y qué factores son los que terminan constituyendo y definiendo el Río de la Plata como un espacio, una entidad distinta, particular dentro de ese mundo amplio, ¿no?, que fue el de la exploración del mundo americano, ¿no? Lo cual es bastante interesante como tema que hay que recordar, porque la mayor parte de nuestros contemporáneos, en realidad cuando vos decís el Río de la Plata, piensan en el inmenso estuario que hoy divide a la Argentina de Uruguay, que se fue formado por la confluencia del Paraná y el Uruguay, pero mucha gente no tiene idea de que esto que hoy es solamente un río muy ancho, antes fue una gigantesca región, un espacio muy grande que abarcaba lo que hoy es el Paraguay, lo que hoy es el Uruguay, lo que son las provincias del litoral, y que se fueron construyendo. Entonces, ese es el proceso justamente que el libro trata de reconstruir en esos primeros 50 años. Es decir, cómo pensamos nosotros hoy ciertos horizontes geográficos y espaciales y humanos también, pero que esos objetos tienen una historia, que han sido distintos objetos en realidad a lo largo del tiempo en función de distintas acciones humanas que se desarrollaron sobre estos territorios. Y a mí lo que me interesaba es justamente cuando aparece esta primera definición del Río de la Plata, que es en el cruce justamente del proceso de expansión de los españoles, ¿sí?, pero también de los portugueses, en lo que podemos llamar en el contexto del siglo XVI el mar Océano Austral, y las sociedades locales, que son también las que tienen el control del territorio, las que lo conocen a fondo, y que en ese choque de esas dos tradiciones es que aparece, ¿no?, se forma, se construye esta idea del Río de la Plata, que es móvil. A mí me interesaba, digamos, cómo aparece en esos primeros 50 años de exploración y conquista, desde que, digamos, los portugueses llegan a lo que después va a ser Brasil, hasta cuando finalmente se va instalando un régimen colonial más o menos claro y fuerte en el contexto del Paraguay, pero que en este sentido abarca territorios, sociedades mucho más amplias de las que hoy en día nosotros definimos como estrictamente Río de la Plata. Pero que, bueno, justamente al aparecer ese nombre, asociado a una serie de expectativas, son las que terminan movilizando la ocupación colonial en la región, y que digamos, el espacio y las sociedades que vivían en ese entorno, digamos, se cristalicen como también objetos de conocimiento, objetos de representación y, por supuesto, objetos de conquista y de explotación. Pero en ese proceso, digamos, me interesaba pensar cómo se puede construir una historia cultural de esas representaciones sobre el espacio y las sociedades nativas que articulen esta entidad que se llamó Río de la Plata en estos primeros 50 años de presencia europea en la región. Vos distinguís dos momentos fundamentales en esos primeros 50 años. Un primer momento de exploración
que ubicás entre 1500 y 1530 y un momento ya de la primera ocupación. Contame, ¿qué diferencias ves en las representaciones de este espacio y de sus habitantes entre esos dos momentos? En un primer momento, este proceso de exploración, lo que hay es una especie como de develamiento paulatino de las condiciones ambientales y humanas, ¿sí?, locales, donde se juega mucho, digamos, un horizonte que se va extendiendo cada vez más allá de lo que los europeos alcanzan a ver, ¿no? Es un primer momento de construcción, de inseguridades, de proyecciones, pero también de primeras cristalizaciones sobre el territorio. Por ejemplo, podemos distinguir un primer momento que rondaría alrededor de lo que sería la primera década y media del siglo XVI, en donde el núcleo de la construcción de la región aparece asociado a las acciones de los portugueses en la costa brasileña. Entonces, ¿qué se define, digamos, como estos territorios australes, ¿sí?, del Nuevo Mundo? Bueno, esa presencia de papagayos, de árboles valiosos por ser productos tintorios, el problema de justamente cómo bordear esta masa de tierras que van transformándose de isla aparte o lo que nosotros llamaríamos continente. Después aparece un segundo momento que marca justamente la aparición para los europeos de lo que es el Río de la Plata en sí, ligada justamente a las exploraciones de Juan Díaz de Solís, que como los que vivimos en la Cuenca del Plata, ¿no?, sabemos, tuvo, según lo que nos dicen las fuentes, un trágico fin, siendo supuestamente canibalizado, sí, almorzado, podríamos decir también, por unos supuestos indios que lo habrían atacado en lo que hoy son las costas de Uruguay. Interesante del caso es que tenemos, si bien esta representación tan vívida, ¿sí?, que muchos de nosotros incluso nos hemos encontrado en nuestras escuelas primarias y secundarias, los documentos verdaderamente contemporáneos que hacen alusión a este suceso que realmente parecía impresionante son muy escuetos, ¿no? Y son recuperaciones algo posteriores y que vienen de la mano de actores que no son necesariamente sus testigos o sus supuestos testigos directos, los que definen o empiezan a definir concretamente el Río de la Plata en sí como el lugar en donde Juan Díaz de Solís había sido muerto y canibalizado por los nativos. Con lo cual la primera representación de los nativos es la de indios antropófagos. Exacto. Que es un mote que le ha quedado a los charrúas cuando aparentemente nunca fueron antropófagos. Efectivamente hay una larga discusión, digamos, etnohistórica y antropológica, que trató de decir, bueno, a ver, ¿quiénes dentro de las sociedades nativas podían llegar a tener prácticas remotamente similares a las que describen, ¿sí?, la muerte de Solís? Y el resultado siempre ha sido inconcluyente. No hay forma de datar esos testimonios concretos con lo que sabemos hoy en día de la forma de vida de las sociedades, ¿sí?, que poblaban la costa del Uruguay, lo que hoy es Uruguay. No obstante lo cual, sí había prácticas antropofágicas entre muchas sociedades nativas de lo que hoy es el estuario del Plata y del Paraná, particularmente los asociados con la familia lingüística tupí-guaraní, que los europeos rápidamente también describen y conocen. Pero lo interesante del caso es que las van construyendo no como esta reconstrucción de un salvajismo asocial, acivil, con el cual uno no podría, digamos, llegar a ningún tipo de acuerdo, sino como un dato más de la vida en esta región, para los europeos, nueva del orbe. Y digo acá europeos porque si bien los actores, la mayor parte son portugueses y españoles, también había franceses, también había italianos, alemanes, en fin, griegos, de todos los colores, digamos, del viejo mundo, dando vueltas por la región, aprovechando justamente que era una frontera abierta y donde, si bien había, ¿sí?, estos caníbales que aparentemente eran tan peligrosos, también rápidamente se dan cuenta que pueden hacer tratos con ellos para poder explotar, por ejemplo, la madera tintoria del Bercino, ¿sí?, que era justamente uno de los en la costa brasileña, uno de los primeros productos que empieza a salir. Entonces ahí ya se empieza a construir otra imagen de los nativos americanos, donde sí, es cierto, dicen las fuentes europeas, son caníbales, pero no son caníbales con los cuales uno no pueda negociar,
¿sí? No son caníbales con los cuales uno incluso no puede hacer atractivos, ¿sí? Y lucrativas empresas de explotación de, por ejemplo, el bercino, pero también los pájaros de colores y los animalitos que poblaban la región. Entonces, ese primer marco, digamos, de exploración del Río de la Plata viene de la mano de estas sorpresas, ¿no? Por un lado, lo que podríamos decir actualmente desde un punto de vista geográfico actual, la proyección sur, ¿sí? Interminable del continente americano, pero por otro lado esta aparición, ¿no? De estos caníbales civiles o estos caníbales amistosos que parecían poblar esta región. ¿Y cómo se pasa de estos caníbales a esta imagen del Río de la Plata? Y ahí la clave tiene que ver con el último periodo de exploración que yo lo ubico, ¿sí? En la segunda mitad de la década de 1530, cuando llegan las expediciones de Sebastián Caboto y Diego García de Moguer. Sebastián Caboto, que viene en realidad hacia el sur siguiendo o intentando hacer una segunda circunnavegación del globo, pero cuando llega a la costa de Brasil a reabastecerse encuentra rumores, ¿sí? Que indican tanto entre los feitores portugueses, o sea, los que controlaban las feitorías instaladas en la costa de Brasil, como de algunos náufragos que ya habían, digamos, vivido muchos años entre los nativos de la región, que entrando por el río de Solís uno se iba a encontrar con una gigantesca montaña de plata que seguimos buscando, pero porque aquí finalmente no anda dando vueltas, y que eso, digamos, sería un premio mucho mayor que hacer, digamos, repetir el viaje de Magallanes y Elcano. Entonces Caboto entra en el Río de la Plata siguiendo estos rumores, mejor dicho, entra en el río de Solís, que los portugueses llaman Río de la Plata. Que aparentemente, sí, los portugueses llamaban Río de la Plata buscando esa montaña de plata. Y con los mismos rumores también se entera o toma contacto otro capitán, Diego García de Moguer, que sigue los pasos de Caboto más o menos a un año de distancia. Están entre 1528, cuando llega Caboto, hasta 1527, cuando llega Caboto, hasta 1530, ¿sí? Explorando la región. Son varios años donde circulan, van, vienen, bajan por los ríos, intentan diversos caminos para llegar a esta Sierra de la Plata, que siempre parece estar un poquitito más lejos de donde ellos alcanzan. Y finalmente, por una combinación del propio agotamiento de la tropa y de la destrucción de ese primer asentamiento, de ese primer fuerte que hacen en la región, que es el fuerte de Santi Espíritu, deciden finalmente abandonar la conquista. Y lo que se llevan del Río de la Plata, o mejor dicho todavía del Río de Solís, son muy pocas cosas. Se llevan unas cuentitas de plata, se llevan un par de adornos que los nativos traían, de una plata baja, o sea, de una plata pobre, pero se llevan una auténtica montaña de rumores que parecen confirmar la existencia de esta Sierra de la Plata. Entonces, este periodo de exploración que marca como estos dos polos, ¿no? Por un lado, la canibalización de Solís y por otro lado, la promesa de la Sierra de la Plata, es lo que desencadena el proceso de conquista. ¿Sí? Porque más allá de que las pruebas materiales, lo que nosotros podríamos llamar pruebas materiales para hacer creer la existencia de la Sierra de la Plata, eran muy escuetas, lo cierto es que el conjunto de la tropa o de la armada de Caboto, casi en su totalidad, con algunas excepciones, pero casi en su totalidad, abonaron la hipótesis de que efectivamente había metales preciosos en la región. Y esta representación nueva del contenido de la tierra es lo que desencadena el proceso de conquista, ¿sí? Donde ya ahí tenemos los actores que nosotros ya conocemos más. Pedro de Mendoza, Domingo de Irala, Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Y la diferencia sustantiva entre uno y otro periodo en cuanto a la producción de representaciones sobre la región y sobre sus habitantes nativos tiene que ver con la diferencia entre los que están de paso y los que están para quedarse, ¿no? Los que están para quedarse necesitan tener un entendimiento mucho más acabado de cuáles son las condiciones locales para poder establecerse, mientras que los que están de paso, ¿sí? Tal vez con esta misión más específica de buscar la tierra de la Sierra de la Plata e irnos, no están tan presionados por esa necesidad de
establecer un entendimiento más cabal de la situación. Eso no quiere decir, por supuesto, que los conquistadores entendieran perfectamente dónde estaban, entendieran las costumbres de los nativos o pudieran describirlas con completa propiedad. Pero sí es cierto que para mantener un dominio colonial es necesario tener representaciones por lo menos utilitarias y eficientes para poder establecer contactos, vínculos y poder distinguir lo clave, amigos y enemigos. ¿Y cómo se generan estas representaciones? Porque lo que me parece muy interesante leyendo tu libro es ver hasta qué punto había en esa época inicial de las primeras exploraciones hacia el conjunto de lo que hoy conocemos como América, había un desconocimiento absoluto de lo que se iba a encontrar, ¿no? Y empiezan a llegar informaciones sobre paisajes absolutamente paradisíacos, selvas exuberantes, animales desconocidos, poblaciones enteras que andan desnudas, que unos se comen a otros, relatos de alguna manera difíciles de creer, que lindan con lo maravilloso. ¿Cómo se creen, digamos, a través de qué mecanismos esta información de los testigos de vista y de los testigos de oídos, digamos, cómo llega a impactar el imaginario europeo y a generar representaciones que sean creíbles? Porque la clave es esa, cómo un testigo de ultramar, alguien que está en el terreno, percibe cierto fenómeno que puede ser un fenómeno geográfico, por ejemplo, un río sin orillas, o un fenómeno natural, un ananá, o un fenómeno cultural, unos se comen a otros, y logra, de alguna manera, representarlo, describirlo y comunicarlo a personas que no conocen y que no han tenido esa experiencia compartida de verlo directamente. Y ahí, digamos, es una de las áreas más interesantes para pensar los vínculos entre el mundo europeo y el mundo americano en términos culturales, porque lo que encontramos es que, de alguna manera, se tiende una especie de red de muchos recursos para tratar de primero comprender, después describir y después hacer creer. Entonces, en esas tres instancias de lo que podríamos llamar una producción de una representación verosímil, o sea, de una representación creíble sobre la alteridad americana en general y la alteridad del Río de la Plata en particular, se juegan como distintas categorías y distintos mecanismos. Por empezar, lo que ya, digamos, de la mano de Stuart Schwartz llamamos etnografías implícitas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las ideas tradicionales que una sociedad tiene respecto de quiénes son unos y quiénes son los otros. Y acá, entre los europeos de la primera modernidad, tenemos que trabajar con la tradición clásica y con la tradición medieval, ¿sí? De la alteridad, pero también de los confines. Y ahí también tenemos que pensar distintos niveles. No es lo mismo un lector humanista que puede leer a Tácito en lengua original que un explorador español que por ahí podía llegar a leer a Julio, si podía llegar a leer, por ahí leía a Julio César traducido al castellano. Entonces, ahí también hay mediaciones que nos hacen pensar que no hay una homogeneidad completa, sino que se accede a esta tradición cultural del viejo mundo sobre la alteridad desde lugares y desde estrategias distintas. Después hay que pensar experiencias previas de contactos ultramarinos, ¿no? Entonces ahí tenemos que citar tanto la experiencia de los portugueses en África, ¿sí? Que ya desde hacía un buen siglo y medio estaban, digamos, circulando por la costa africana con el objetivo de seguir el viaje hacia Oriente, la experiencia de las Islas Canarias, que cada vez aparece más claramente en la historiografía como el grado cero de la conquista, y también experiencias de conquista en América más o menos recientes. Entonces, en distintos momentos del proceso de exploración y conquista del Río de la Plata, vamos a ver que, por ejemplo, aparece un diálogo con la conquista del Perú, ¿sí? Una vez que ese proceso tuvo lugar. Entonces, ahí se va armando un proceso o un sustrato de expectativas basados en experiencias pasadas más próximas que esa, digamos, tradición etnográfica que los europeos podían llegar a conformar. Y la última capa de esto tiene que ver con esas experiencias en el terreno, ¿no? Y con quiénes se encuentran y en qué condiciones. No es lo mismo un encuentro en una playa donde los europeos vienen con un barco y no son más de 50 personas que se encuentran con una tribu de Tupinambá de 120
y los europeos están de paso, que las representaciones que van a ocurrir cuando ya los europeos de distintas, digamos, orígenes construyan un régimen colonial, ¿sí? Porque la situación de poder, la situación de relación y también el tiempo que ha pasado de contacto altera la producción de representaciones. En un punto porque no están viendo lo mismo. Los que llegaron con los barcos a explorar no están viendo la misma gente que fue colonizada 50, 60, 70 años después. ¿Sí? Y aunque el periodo sea breve a veces entre la exploración y la conquista, las situaciones son tan distintas que la producción de representaciones por fuerza tiene que variar. Entonces, esos tres sustratos, de alguna manera, nos marcan cómo se pueden producir las representaciones. Después nos toca pensar cómo esas representaciones son creídas o son tomadas como verosímiles. Acá quiero, digamos, jugar un poco con la idea de no de representaciones verdaderas, sino con representaciones que fueran creíbles, ¿no? Y uno de los ejemplos que habitualmente tomamos, los que hacemos historia cultural para pensar estos problemas, es el ejemplo de la naná. Cómo uno le describe una naná a una persona que no la conoce y no la ha visto. Y las fuentes europeas lo dicen. Bueno, es una piña, ¿no? Que tiene gusto a fresa y tiene gusto también a manzana y es muy fragante. Nosotros, que estamos acostumbrados al objeto ananá, que ya tiene un espacio en nuestra cultura, sabemos que no es una piña y que difícilmente tenga gusto a fresa o a manzana. Pero esas estrategias son las primeras para hacerle lugar el espacio a lo nuevo. Y básicamente tiene que ver con el uso de palabras viejas para tratar de alguna manera de delimitar eso nuevo. Y por eso también aparece la idea de una traducción, ¿no? Con esta doble vertiente. La traducción nunca es exacta, siempre quedan cosas afuera. Pero también es un ejercicio continuo, ¿no? Que lo que busca es tratar de capturar el sentido de algo y hacerlo reconocible. Y sobre esto, que tiene que ver con, digamos, tal vez posibilidades particulares o individuales de aprehensión de lo nuevo, tenemos que mirar que estas representaciones no se producen en un vacío institucional, sino que además hay un montón de instituciones que están también trabajando para procesar y producir información útil al dominio colonial español sobre el mundo americano. Y ahí... Antes de que desarrolles ese tema un poco más en profundidad, también quería señalar un aporte importante que haces, que es el de poner en evidencia que más allá de ese bagaje etnográfico implícito que venían trayendo exploradores y conquistadores, está toda la información que recogen en el terreno. Por un lado, de náufragas anteriores o funcionarios que se hayan quedado en el territorio americano y que puedan dar cuenta de su propia experiencia y de lo que han visto y oído. Y por otro lado, lo que oyen de las sociedades indígenas que habitan ese territorio y que lo conocen mejor que nadie. Exacto, porque ahí lo que se va tejiendo es una red de informantes que excede por mucho a los europeos que son los testigos. Con la tecnología de la escritura, ¿sí? Obviamente en un contexto colonial o, digamos, donde se quiere llegar a establecer un régimen colonial, los europeos fueron capaces de capturar el discurso de los nativos sobre su propio territorio. Por supuesto con mediaciones, o sea, los historiadores estamos al tanto de que esa inclusión del discurso oral de los nativos en el sistema de la letra y de la ley de los europeos es un producto problemático en términos de cómo uno se aproxima a ese testimonio. Pero no obstante, es el testimonio que nos ha quedado y tenemos una obligación de explotarlo, ¿sí? Y de buscarle de alguna manera la estrategia para poder aprovecharlo y que tenga sentido dentro de ese marco de producción. Entonces, lo que yo noté en algunas de las fuentes que analizo, que vienen justamente del registro administrativo colonial, es que muchas veces se recurre sistemáticamente a lo que los indios pueden decir del territorio para tratar justamente de autorizar lo que se cree de él. Porque la idea es que ellos son los que viven, ellos son los que conocen, entonces hay que de alguna manera escuchar lo que cuentan para poder, digamos, llevar adelante esos procesos bastante más desagradables de conquista, colonización, explotación y, en muchos casos, destrucción de estas sociedades nativas. Pero esto no es un proceso que está desde el principio, porque los europeos no tienen necesariamente ese proyecto en la cabeza. En la cabeza, ni la posibilidad de llevarlo a cabo en ciertos momentos del proceso de exploración o de primera conquista.
Entonces también es interesante ver cómo eso se va desplazando en algunos casos a favor de la relación de fuerzas va evolucionando a favor de los europeos, pero que las representaciones que se van produciendo no están determinadas por ese desarrollo posterior. Se hace una lectura teleológica y anacrónica del proceso. Entonces, ver esas instancias en donde todavía las sociedades nativas, ¿sí?, tenían una respuesta directa, ¿sí?, como vos bien has estudiado, Florencia, hace unos cuantos años, pero que sigue siendo, digamos, uno de los núcleos que más se sostiene y que más yo, digamos, en términos historiográficos valoro de tu producción, es que más allá de que esa resistencia se haya continuado, hubo un momento en esos, digamos, primeros 20 años de presencia continua de los españoles en el Río de la Plata, donde no estaba nada decidido y donde claramente era posible imaginar unas alternativas, ¿sí?, que no tenían que ver con finalmente la instalación del régimen colonial en el Río de la Plata o en Paraguay. Y ese proceso de negociación que vos, digamos, tan bien has reconstruido en tus trabajos es, de alguna manera, el basamento sobre el cual yo puedo después rastrear esta producción representacional. Porque en la medida que justamente vos estableciste los parámetros en los cuales se relacionaron, por ejemplo, españoles y guaraníes, ¿sí?, a partir de la instalación colonial o la primera instalación colonial en el contexto del Paraguay, es que yo puedo tener las herramientas para pensar esas coordenadas concretas de posibilidad de encuentro, de desencuentro, de conflicto, de alianzas inestables, pero que me permiten, digamos, a mí pensar la producción de representaciones. Y sin ese trabajo que tiene que ver con la historia y con la historia social y con una lectura política también de esos eventos, digamos, esta historia cultural que yo planteo en el libro difícilmente se pueda sostener. Bueno, muchas gracias por esos comentarios elogiosos. Vamos a hacer una pausa aquí, ¿no? Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, lo que hay para comentar es mucho. Yo tengo acá anotadas varias preguntas, pero quería empezar diciendo que me encantó en el primer capítulo donde hablas de la etapa exploratoria, el tratamiento que haces del desarrollo de la temprana cartografía y el lugar que va a tomar el Río de la Plata en esa cartografía, porque hay que pensar que esas representaciones no son solamente relatos que se construyen oralmente o por escrito, sino que también son representaciones visuales que se plasman en una serie de mapas, cuya circulación para mí es un misterio, pero veníamos charlando de eso hace un ratito, pero creo que es súper interesante tomar en cuenta ese lado cartográfico. Y hablando de nuevo de qué es lo que hoy uno se imagina de manera tan acotada como el Río de la Plata y qué es lo que fue en sus orígenes, en el capítulo 2, cuando mencionás la fundación de la ciudad de Asunción en 1537, decís que a partir de ese momento se conforma una primera organización del espacio rioplatense y un espacio que va a tener un arriba y un abajo. En el abajo va a quedar la Buenos Aires fundada por Pedro de Mendoza, que va a ser un lugar destinado a una vida bastante corta y con muchísimas estrecheces y dificultades, un espacio visto como realmente de hambre y de desolación, y un arriba que va a ser el de Asunción, el espacio prometedor, el espacio próspero, donde va a haber mujeres entregadas por los guaraníes, donde va a haber producción de comida y donde va a haber la posibilidad de disfrutar del trabajo indígena para los españoles. Esa conformación del espacio en torno a un arriba y abajo
va a durar un cierto tiempo, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, empecemos con las deudas, porque tanto, digamos, la cuestión cartográfica como esta lectura de una arriba y una abajo es producto también de investigaciones de otros historiadores más o menos cercanos, y también de, por ejemplo, Silvia Tiefenberg, que fue parte de la dirección de mi tesis doctoral, donde aparecen estas cosas. Entonces vamos con las primeras deudas, vamos con la cartografía. Ahí el enfoque cartográfico yo se lo debo fundamentalmente a mi colega Carolina Martínez, que está justamente desde hace muchos años estudiando producción cartográfica en la modernidad temprana. Y su interés por los mapas me hizo, y por la producción cartográfica, me hizo también preguntarme, diciendo, bueno, a ver, dentro de estas fuentes que yo tengo para estudiar el periodo, ¿qué se representó en términos cartográficos? Más allá de lo que tenemos de los testimonios y de los documentos, fundamentalmente. Y ahí me encontré justamente con una rica genealogía de mapas, ¿no? De distintos tipos, con distintas funciones, producidos para distintos públicos y por distintos agentes, que daban cuenta también, digamos, o que apoyaban el relato que yo podía construir a partir de las fuentes documentales, ¿no? Esta idea de esta primera representación del Brasil y por extensión del Río de la Plata como la tierra de los árboles, los loros, los hombres desnudos y caníbales, aparece muy fuertemente representada durante las 3 primeras décadas del siglo XVI. Después continúa, pero es muy sistemática esa representación en términos cartográficos proveniente de mapas que se producen en Brasil, mapas que se producen en Portugal y en España. Y uno de los, y también, digamos, en esta línea de deudas con el registro cartográfico, citar un artículo ya, digamos, que tiene unos cuantos años, pero que fue importante para organizar la secuencia, de Mir Reitano, que también, digamos, analiza justamente esta producción cartográfica sobre el Río de la Plata. De vuelta, me baso en eso también para después analizar lo que a mí me interesa, que tiene que ver con la producción de la representación de la tierra y de sus nativos. Y lo que más me interesó del registro cartográfico, por lo menos los mapas con los cuales yo disfruté más trabajar, son 2 mapas es una serie de mapas producidos por un cartógrafo español-portugués, Diego Rivero, que trabajaba para la Casa de la Contratación de Sevilla. Y estos mapas entran dentro de lo que se define como los padrones reales, que son un conjunto de mapas, pero también de textos que se producían en la Casa de la Contratación para tener informado al monarca de cuáles eran, digamos, las exploraciones, los dominios de la corona en ultramar, ¿no? Era una forma de actualizar, de condensar el conocimiento cosmográfico disponible a cierto momento, cuando el cosmógrafo se sentaba y trazaba el mapa y escribía además una serie de reportes, datos, ¿sí?, que acompañaban de alguna manera la producción cartográfica. ¿Y que solamente eran para uso del rey? Es un poco complicado establecer los usos de esta cartografía. Porque por un lado es cierto que están asociados a una institución del gobierno de Indias y del gobierno de las rutas de comercio, como es la Casa de la Contratación, pero quedan algunas dudas respecto del uso práctico de estas representaciones. No tendríamos que imaginar el uso de estos mapas como nosotros actualmente usamos los mapas en contextos, digamos, estatales. Tendrían más bien, o en muchos casos podrían tener más bien una intención de mostrar, de exhibir los dominios. En particular respecto de los padrones de Rivero, lo interesante es ver cómo a medida que Caboto y García de Modaguer están explorando el Río de la Plata, él va haciendo una serie de padrones donde va incorporando la información, no podemos decir minuto a minuto, por supuesto, pero año a año de las novedades que se tienen del Río de la Plata. Entonces, del primero al segundo corrige, por ejemplo, la ubicación del sistema de ríos. Ya se sabía que había un sistema de ríos, pero no exactamente su orientación geográfica. Eso está corregido. Y después se van agregando una serie de comentarios sobre esos mapas. Por ejemplo, hay uno que dice, creen que hay oro y plata, según dice Caboto que está allí e hizo una casa en ese momento. O sea, ahí el cartógrafo está marcando que le está llegando información, ¿sí?, obviamente diferida por los medios de contacto y comunicación del periodo, pero nueva, y la hace constar en el registro cartográfico.
Entonces ahí había una herramienta interesante para rastrear justamente cómo se van modificando año a año las perspectivas y la forma que se le atribuye a esta región dentro del mar Océano Austral y dentro del Nuevo Mundo, que ayuda a definirlo, ¿sí? Al calor de las exploraciones. Entonces, esa vertiente cartográfica, digamos, me reveló me ayudó a periodizar y me ayudó a focalizar cuáles eran los puntos de contacto que habían entre textos y representaciones cartográficas. Siguiendo la segunda parte de la pregunta, que también vienen justamente con deudas, ahí tengo que citar a la obra de Alberto Guerén, que hizo una serie de estudios, pero particularmente uno que aparece en una de las grandes historias de la Argentina, digamos como una especie de preámbulo a lo que todavía no es la historia argentina, obviamente, sino que es la entrada al mundo colonial de estos territorios que luego serían la Argentina, donde ella establece esta división entre un abajo y un arriba, ¿no? Que son esencialmente distintos. El abajo es el estuario del Río de la Plata en sí, como lo podemos definir más o menos nosotros en la actualidad, donde estaba el puerto de Buenos Aires, ¿sí? Que tiene una breve vida al principio del 36, de 1536 a 1541, donde es despoblado. Y en contraposición a este abajo, que está, digamos, signado por el hambre, por los trabajos, por los ataques de los indios y por la imposibilidad de generar, ¿sí?, ahí una población estable, aparece el arriba, que es básicamente Asunción del Paraguay. ¿Sí? Primero un fuerte, como había sido Buenos Aires, pero que rápidamente se constituye en ciudad y es la primera ciudad propiamente fundada, ¿sí?, en digamos, el territorio de la provincia o de la gobernación del Río de la Plata, donde la relación, donde lo que hace posible la prosperidad de Asunción es la relación que los españoles entablan con la parcialidad guaranicaria. Ahí está la clave para entender la diferencia entre el abajo y el arriba. En el arriba, o sea, en el Paraguay, había posibilidad no solamente para los europeos, de mantenerse, de comer, lo cual parece que no era poco, sino también de explorar y tratar de alcanzar esa Sierra de la Plata que seguían buscando afanosamente cada vez más al norte de lo que se supone estaba. Y acá soy también deudora de toda una larga serie de estudios, más o menos afortunados según el periodo y las intenciones y las ideologías de los historiadores involucrados en ello, que tiene que ver justamente con este caso especial que constituye el Paraguay dentro de la historia de la conquista en general, donde el mestizaje con los guaraníes tiene un papel capital e ineludible, y donde justamente gran parte de las tradiciones nacionales, tanto paraguaya como argentina, ha puesto el foco sobre todo en lo que es la primera mitad del siglo XX, ¿no?, con lecturas que podemos calificar como de nacionalistas, vinculando, ¿sí?, la emergencia de una raza para el lado paraguayo o de una especie de alianza y sometimiento de los indios a los europeos, que estudios mucho más recientes han terminado, digamos, de evaluar como mitos historiográficos, ¿no? Y ahí tengo que citar de vuelta tu obra, Florencia, pero también los estudios de Branislava Susnik, ¿sí?, desde la antropología, que ha sido fundadora ella de este campo también, y una serie de estudios que justamente, como por ejemplo de Luis Necker, que ponen en eje justamente las dificultades, ¿sí?, y los procesos que fueron necesarios para que se articulara una convivencia problemática, profundamente violenta entre conquistadores españoles, ¿sí?, y guaraníes nativos. Pero que en ese vínculo, más allá de las dificultades de la Constitución, de la violencia que hubo, hay una periodización, hay una cronología, y lo que estábamos hablando antes, no hay una determinación, ¿sí? Es el desarrollo del proceso histórico lo que eventualmente termina con la constitución de un régimen colonial en Paraguay, y no la mera presencia de un grupito de un principio que eran, ¿sí?, 50 conquistadores, ¿sí?, que pidieron tal vez permiso un poco tímidamente para establecer un fuertecito,
¿sí? En los confines de las aldeas de algunos principales carios que, bueno, los dejaron porque no parecían ser demasiada amenaza. Entonces, en ese proceso que va desde instalar una casita hasta construir un régimen colonial, ¿sí? Es tarea justamente de los historiadores rastrear cómo eso se fue dando y no darlo por asumido. Tal cual. Y en ese proceso tuvieron un rol fundamental las mujeres guaraníes. Exacto. Contanos un poco más. Que son de alguna manera las grandes las grandes presentes y las grandes ausentes de todos estos testimonios. Las grandes ausentes de las representaciones y eran fundamentales, ¿no? Son, digamos, aparece una frase muchas veces en las fuentes, ¿no? Que se habla de Asunción como el reparo y el sostén de la conquista, porque es el lugar donde los conquistadores logran rearmar el proyecto, ¿sí? De conquista y sostenerlo de una manera más o menos continua. Y acá es fundamental entender cómo se estructuran las relaciones entre los españoles y los guaraníes, que se da a través del intercambio de algunas mujeres primero y después de un saqueo sistemático de mujeres guaraníes que pasan al control de los españoles, ¿sí? Mujeres guaraníes en primera medida y luego chaqueñas en segundo lugar, pero que justamente van estructurando una representación de los guaraníes que a mí me interesó mucho y que en gran medida está esa historia de cómo va modificándose la representación de los guaraníes en este periodo. Está inspirada en lo que fue la introducción a la resistencia de los guaraníes de tu libro, ¿sí? Del 93, que vos justamente abrís, digamos, el libro pensando, bueno, cómo aparecen las imágenes de los guaraníes en el siglo XVIII, ¿no? Y que la representación... Como cobardes, pusilánimes. La palabra clave es pusilánimes. Y que en cambio, cuando vos misma haces ese derrotero, ves esos primeros 2 décadas de relación, de vínculo entre españoles y guaraníes, aparece en cambio la guerra, ¿sí? Y el carácter guerrero de los guaraníes como uno de sus rasgos definitorios. Y vos, digamos, ahí ya trazás lo que va a ser el desarrollo de tu libro, que es básicamente la producción, la construcción del régimen colonial, lo que transforma a los guerreros en pusilánimes, ¿no? Uh-huh. Por lo menos como lo describen los... Sara y otros testigos del siglo XVIII. Del siglo XVIII. Entonces, a mí me interesaba rastrear eso mismo, digamos, a partir de esa idea seminal que estaba ahí, que vos estudiaste a través de procesos de resistencia, ¿sí? Y de procesos sociales, de construcción de actores. Yo lo rastreo a partir del nivel de las representaciones. Entonces ahí yo miro fundamentalmente qué forma de pensar, ¿sí? A estos guaraníes se van desarrollando. Entonces ahí aparece en juego la tradición clásica, donde, por ejemplo, la tradición clásica europea, donde aparece una diferencia fundamental de cultivadores contra no cultivadores, y esa diferencia, digamos, pone a los guaraníes en una luz positiva, porque según lo miran los testigos europeos, ser capaz de cultivar es tener un mejor dominio sobre la naturaleza y un mejor dominio sobre las capacidades del ser humano como transformador de la naturaleza. Y sobre todo por poder darles de comer, que es lo que no les había sucedido en Buenos Aires. Exacto. Y en Corpus Christi. Ahí ese ejemplo me sirvió para aunar la relación concreta de la experiencia en el terreno con la tradición etnográfica que podían traer. Y lo interesante es que después esto se va complejizando porque resulta que estos señores, que eran los cultivadores, ¿sí? Que estaban, digamos, en una situación, digamos, de un encarecimiento mayor respecto a los ojos de los europeos, en tanto sus capacidades para dominar la naturaleza parecían ser mayores que la de los nativos que no cultivaban, son también caníbales. Entonces también había que estructurar esa idea. Y en el contexto de esta temprana instalación colonial, lo que aparece es que el canibalismo se transforma simplemente en un dato más cotidiano. Como la poligamia, como la desnudez. Con el cual hay que lidiar. Entonces se va corriendo esa imagen o desaparece esa imagen de un caníbal imposible de socializar, imposible de tratar, hostil, enemigo por naturaleza de la raza humana, y simplemente aparecen los guaraníes, que son cultivadores y que de vez en cuando también son caníbales, ¿sí? En ciertas circunstancias, donde aparece también la idea de que no es que comen a otros hombres porque tienen hambre, porque al contrario son cultivadores y tienen acceso a una multiplicidad de alimentos, sino que lo que determina eso es la guerra.
Entonces hay una explicación de un fenómeno que a los europeos les obsesionaba, como es el canibalismo, en términos de costumbres, ¿sí? Y no de un problema de naturaleza o no naturaleza humana. Y ese sesgo que, digamos, Anthony Pagden también ha estudiado, digamos, bajo la metáfora muy linda de la caída del hombre natural, es decir, la desaparición de la explicación de la diferencia en términos intrínsecos a naturalezas posibles, sino como costumbres distintas que se van cambiando con el tiempo, aparece claramente en la historia del Río de la Plata. ¿Y qué queda de todas estas representaciones hoy? Hoy lo que queda es, en gran manera, como dice Michel Desserteau en su trabajo sobre Lafitau, el trabajo sobre ruinas. Porque por más que las sociedades, digamos, herederas de estas que estamos estudiando, o sea, las que se reconocen como guaraníes, como Cuom, o como herederas a la distancia de estas sociedades que se rastrean en el libro y que vos también has rastreado en tu investigación, quedan, digamos, asimiladas más bien a este clima o esta visión de inasistencia, de abandono, de pobreza, ¿sí? Que tiene que ver con las situaciones materiales, ¿no? De marginación sistemáticas que han sufrido. Y que ¿sí? siguen sufriendo. Y que siguen sufriendo. Entonces lo que nos queda es, en gran medida, este trabajo sobre ruinas, o sea, sobre restos dispersos, que son nuestro registro histórico, nuestro archivo histórico, para tratar de entender, de alguna manera, cómo estas cosas se desarrollaron. Digo, estas cosas como un objeto de entendimiento, ¿no? Estas cosas como un problema para tratar de explicar. Parece bastante pesimista lo de un trabajo sobre ruinas, cuando hay todavía tantos pueblos vivos, activos y que reivindican sus derechos. Creo que también nuestro trabajo de historiadores tiene que restituir significados que fueron transformándose y que fueron perdiéndose, pero significados y representaciones que también son como imágenes de sí mismos, así como los guaraníes pudieron ser vistos al principio como temibles guerreros dignos del mayor respeto y prudencia, y que transformados más tarde en pusilánimes, en cobardes, en la mirada del europeo que los denigra. Creo que nuestro trabajo también tiene que ser restituir dignidad, ¿no? Yo tomaba ruina más bien pensándolo como testimonio de algo que se rompió y de que nos quedó un pedacito. Entonces, ese pedacito que tiene que ver con fragmentos, con resistencias, con imágenes que se han fracturado, ¿verdad? Pero que son ciertas, porque, digamos, nuestro trabajo como historiadores tiene que ver con la verdad, con creer que estamos reconstituyendo un proceso que creemos verdadero a partir de los fragmentos de las ruinas que nos ha dejado el pasado. Tal cual. Nos remiten también a esta dimensión actual, ¿no? Porque nosotros restituimos este pedacito de pasado en el presente y poder dar, digamos, sentido a estos pedacitos, a estas ruinas, y ponernos en clave de un proceso histórico que como tal tuvo una gran dosis de aleatoriedad, de azar, de coyuntura, nos saca de la linealidad, nos saca de lo esencial. Y en la medida que se puede mover el esencialismo y que se pueden restituir las posibilidades y también las cosas que fueron y que se cortaron por ciertos procesos y por ciertas causas, es que también, digamos, tenemos ese vínculo con el presente, ¿no? Decir, bueno, esto también había sido posible, claro. Esto también, digamos, forma parte de lo que somos. Nada de esto era inexorable y esto también puede cambiar. Y en tanto que tenemos ese fragmento como tal, esa ruina como tal, la podemos recuperar. Uh-huh. Y está con nosotros en este presente que puede ser de otra manera. Ojalá. Ojalá. Hacia el final de tu libro, decís dos cosas que me interesa destacar. Una es que las representaciones geográficas y antropológicas de esas primeras expediciones serían productos mestizos, enraizados en múltiples horizontes culturales. Y yo me pregunto,
¿Mestizos o empíricos? ¿En qué medida se puede afirmar que las subjetividades de los nativos se llegan a colar en esas representaciones? Como, digamos, nosotros, estas ruinas que nos llegan, ¿sí? Estos pedacitos que nos llegan del pasado, son, digamos, también producto de distintas sedimentaciones y de distintas historias que convergen en la formación de un documento histórico. Ahí yo tengo la oportunidad de mirar o de intentar reconstruir estos lados distintos de la conquista. Obviamente, mi documentación es documentación producida por los conquistadores, pero yo voy a defender la posición de que con un aparato crítico adecuado, con preguntas, con la duda sistemática de interrogar a nuestros documentos, podemos llegar a restituir en algunas condiciones algunas perspectivas que no son tributarias simplemente de los europeos hablando de sí mismos o usando al otro meramente como una especie de títere que reproduce, digamos, su propia imagen. ¿Cómo se ve esto? Bueno, en términos prácticos, por ejemplo, cuando uno analiza, y esto vos lo sabés muy bien, Florencia, las resistencias y los documentos que dieron en el registro administrativo de la conquista, ¿sí? Los documentos que generaron estos procesos de resistencia indígena a la conquista o a la simple presencia a veces de los europeos en sus territorios. Y ahí, por ejemplo, en el registro judicial se levantan declaraciones, se levantan dichos, se levantan rumores, se levantan imputaciones que en ciertas circunstancias, ¿sí? Nos permiten ver, tal vez, ¿sí? qué estaba diciendo del otro lado. Y ahí tenemos que citar algo que vos has estudiado mucho, por ejemplo, la revuelta de Aracaré, ¿no? De este líder guarambarense, un poco más al noreste de Asunción, no ya, digamos, de la inmediatez de Asunción del Paraguay, sino un poquito más lejos, que en varias oportunidades se negó a asistir a los europeos, alegando que él era jefe y valiente y que por eso no tenía por qué, ¿sí? ser sirviente o llevar las cargas ¿sí? de los españoles, porque él no había sido derrotado. Él era invicto, estaba invicto y por tanto era un aliado. No le correspondían las tareas, ¿sí? de un derrotado. Entonces, uno puede hacer toda, digamos, la aproximación de decir, obviamente, esto es un discurso que está escrito, que pasó de la oralidad de la escritura, en un contexto judicial en donde se quiere justificar la revuelta, pero también un contexto judicial donde los propios europeos están peleando por la representación, ¿no? Donde algunos afirman algunas cosas y otros afirman otras, y ambos bandos o varios bandos están tratando de imponer un sentido a la realidad. Y en esas disputas se cuelan cosas, lo que Carlos Ginzburg llama elementos no controlados en el relato. Entonces, esta aparición de un testimonio que habla de la valentía, que opone justamente los derechos del invicto frente a los derechos del derrotado, que opone la categoría de aliado frente a la categoría del esclavo, nos hablan de esa perspectiva local, indígena, guaraní. Y de cómo se ve a sí mismo. De la perspectiva guaraní, de cómo es el liderazgo, cómo es la guerra y cómo es la política de alianza con otros. Insisto, es un trabajo que hay que hacer a partir de una lectura crítica de los documentos, pero pensando que podemos trabajar con este archivo, que en la medida que tengamos la posibilidad de preguntarnos sobre ese archivo, de leer las fuentes en serie, de recrear un contexto y de ser sensibles a estas voces, podemos rescatar por lo menos algo, fragmentos, ruinas, pedacitos, pero que podemos darle sentido, ¿sí? analizando este archivo que nos ha quedado. Juliana, habría un montón de cosas más para charlar. Yo lo que puedo hacer es invitar a los oyentes de este episodio a comprar tu libro y leerlo, que es muy instructivo y muy grato, está muy bien escrito además. Y te quiero agradecer, quiero invitarlos a oír el próximo episodio de Historiar y despedirte hasta la próxima charla. Hasta la próxima charla entonces.